Ya regresamos las 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro del país. Siempre me da mucho gusto poder estar con ustedes el fin de semana, estar platicando, estarle informando de lo mucho que ha ocurrido en México y en el resto del mundo a lo largo de la semana. Es bien interesante lo que está sucediendo en nuestro país y bueno, pues hay tantas cosas que están pasando. Hay varias arenas informativas o focos de información a los cuales debemos de estar atendiendo y uno de ellos, sin duda, es el de la inseguridad. Datos del INEGI, datos que se generan alrededor de las organizaciones de la sociedad civil. Y en esta ocasión vamos a detenernos en uno que le vamos dando seguimiento. Cada vez que sale una de sus cifras, cada vez que sale alguno de los datos, nos detenemos en ello porque nos gusta platicar. Además, él entiende y le entiende bien a todo lo que está sucediendo en el ámbito delictivo. Está Santiago Roel, director y fundador del Semáforo Delictivo. Es una manera muy sencilla de plantear lo que está ocurriendo, los retos que tenemos ante este flagelo. Le pega duro a la sociedad. Santiago, qué gusto. Primero, gracias por atender este fin de semana la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, buenos días a tus órdenes, encantado de estar con ustedes. A ver, Santiago, pues ya lo venías platicando, lo platicamos, de hecho, en las últimas charlas que logramos tener en el 2017, no pintaba bien el año, y bueno, pues cierra con más de 25,000 homicidios durante todo el año, y de ahí una cifra de número, una danza de números que ayúdanos a entenderlo y a darle dimensión, Santiago. Buenos días. Sí, mira, bueno, la gente estará preguntando ¿y por qué incrementó tanto el homicidio? ¿Por qué ha sido el récord histórico en los últimos 20 años de homicidios? Y la causa es, hay que entender con otro número, el 75% de estos homicidios, si la mayor parte de estos homicidios, son ejecuciones de crimen organizado. Esto es lo que nos está provocando toda esta violencia en México y que se ha exacerbado a partir del 2007, no es nuevo. Este fenómeno se nos incrementó radicalmente. Antes del 2007, por darte un dato, teníamos en el año alrededor de 2,000 ejecuciones de crimen organizado, o sea, directamente vinculadas a crimen organizado. Y este año, el 2017, este año que cerró, casi llegamos a 19,000. Es decir, lo que antes teníamos en el mes, ahora lo que antes teníamos en el año, ahora lo tenemos casi en el mes, 10 veces más. Es una locura y es porque traemos una estrategia equivocada en México. Estamos tratando de combatir con balas, con ejército, con policía, un mercado de drogas que nos genera toda esta violencia. Los mercados no se atacan con balas, se manejan con principios económicos. Y lo que debemos entender los mexicanos, que la única salida en este momento para bajar la violencia extrema que estamos viviendo es arrebatarles este negocio al crimen organizado que nosotros mismos como país o como Estado hemos creado. Hay que arrebatárselo. ¿Cómo se arrebata un mercado? Regulando las drogas. Es la única manera inteligente y efectiva de quitarle el negocio a las mafias. Una vez que reduces eso, entonces sí se puede trabajar la violencia, las otras violencias, las otras corrupciones de manera ordinaria. Algunos delitos con policías, algunos delitos con mucha prevención, con mejores sistemas de jueces, lo que tú gustes nos va a funcionar muy bien, pero no antes de que hagamos esta medida. Hay que regular las drogas en México para bajar la violencia extrema, la violencia y la corrupción del plata o el plomo con el que nos corrompen y nos colapsan a toda la autoridad y a la sociedad. Esto tenemos que entenderlo de ya y tomar esta decisión. Santiago, ¿sigues pensando que la iniciativa Mérida es causal o causante de gran parte de lo que está ocurriendo en el tema de violencia en México? Pues mira, es muy clara la correlación. México iba hacia la baja en homicidios. De hecho, tuvimos la tasa más baja de homicidios en México antes de que entrara en operación este Plan Mérida. No es porque haya muchos recursos en el Plan Mérida, no lo hay. Simple y sencillamente se exacerbó este ataque al mercado de las drogas con policías y con ejército. ¿Y qué pasó? Se atomizaron los carteles.
antes de la iniciativa o Plan Mérida, había 3 o 4 carteles en el país y ahora no sabemos cuántos son. La estrategia es muy boba porque descabeza carteles, los atomiza y entonces está promoviendo la guerra entre ellos, y una guerra que colapsa la autoridad y colapsa la sociedad. Entonces, no soy yo, son los números los que nos están diciendo esto. Estamos platicando con Santiago Roel, es director y fundador del Semáforo Delictivo. Santiago, y también lo que tiene que ver con las regiones, por ejemplo, Nayarit tuvo un deterioro tremendo en temas de incidencia de homicidios. Los estados llegaron, bueno, en este en particular, 554% de más, con un fiscal que atendía estos temas de la violencia y de la seguridad y todo, en Estados Unidos siendo juzgado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. O sea, ¿ante qué estamos? Sí, mira, pero no es un caso aislado. Esto no sucede en todo el país. 26 estados de los 32 que son, tuvieron un incremento importante en homicidios el año pasado. Ya capturaron a este fiscal, ya está prendido en Estados Unidos, ¿no? Esa es la estrategia del Plan Mérida. ¿Y ahora qué? ¿Ya va a bajar la violencia en Nayarit? No, tenemos fiscales, policías, funcionarios copados por el crimen organizado con plata o plomo en todo el país, en la mayor parte del país. No es un fenómeno de Nayarit ni de un fiscal, es un fenómeno generalizado que deriva de una estrategia equivocada. Eso es lo que hay que entender. No se trata de implementar bien la estrategia, se trata de rechazar la estrategia porque desde su concepción, de su origen, está equivocada. El gobierno mexicano, siguiendo a los gringos, siguiendo a la DEA, ha tomado una decisión equivocada. Es momento de cambiar. Ellos ya lo están haciendo en sus estados. En Estados Unidos ya hay 9 estados con marihuana recreativa y 28 con marihuana medicinal, pero van por todos. Canadá está regulando su marihuana como país. Es decir, esto es lo nuevo, es lo moderno, es una droga blanda, es un gran negocio, es un negocio de alrededor de 100,000 millones de dólares. Todo lo que vendió Amazon el año pasado, esa es esa cifra, más para entenderle. Y mientras hay países que le apuestan a la vida, al progreso, al negocio, nosotros le apostamos a la estupidez, a la pobreza, a la muerte y al caos. Oye, entonces, Sí, te escucho. Termina porque te quería hacer una pregunta que estuvo muy de coyuntura en todo este tema a raíz de lo que declaró el secretario Enrique de la Madrid en un evento de turismo. Los reporteros le hacen una pregunta y él comenta y deja ver la puerta de manera muy personal, no a través de institucional, no una visión de la Secretaría de Turismo, pero sí él deja ver como una alternativa a legalizar el uso, por ejemplo, de la marihuana en polos turísticos como Cancún o como Los Cabos. ¿Ustedes cómo estarían viendo eso? Mira, yo felicito a Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, que luego tuvo que decir que era título personal, pero es una declaración muy inteligente, es un funcionario inteligente y valiente, porque en este país nadie se atreve a nada, ni a innovar, ni a proponer cosas inteligentes. Y él lo aclara, él dice, bueno, si no tenemos la valentía de tomar la decisión para todo el país, pues por lo menos empecemos en nuestros centros turísticos, él como secretario de Turismo. Entonces, él está reconociendo varias cosas aquí. Uno, que la estrategia no ha funcionado. 2, que regular la marihuana sería una decisión muy inteligente para México, pero también reconoce que no se está tomando esta decisión, que somos un país poco pragmático, que no nos atrevemos, que todo nos da miedo, que preferimos morir a tomar una decisión. Y él dice, bueno, pues si no es así, empecemos en los centros turísticos, reconociendo que no es lo ideal. Entonces, nosotros desde Semáforo Delictivo lo comentamos, lo hemos hecho en redes y en entrevistas, nos parece muy valiente, muy inteligente. Esperemos que el presidente lo apoye, esperemos que otros funcionarios salgan a apoyarlo. Creo que los dos gobernadores
Como que no les agradó a muchos, Santiago. Leía los periódicos el viernes y a muchos habían levantado más de uno la ceja sobre esto. Pues mira, el gobernador de Quintana Roo y el de Baja California Sur estuvieron básicamente de acuerdo, ¿no? Exacto, que son los que tienen el problema en las manos, ¿no? Hay que recordar que en México es algo nacional, no se le permite a los estados experimentar con esto como en Estados Unidos. Entonces, si como país o como el gobierno federal no se está atreviendo a hacer nada, pues vamos a dejar que los estados tomen sus decisiones. Pues sí. Me parece algo inteligente de Enrique de la Madrid. Tengo que felicitarlo. No se dan estos casos en México de funcionarios valientes que se atreven a proponer cosas nuevas. Vela, por el contrario, a los candidatos presidenciales, sí, ya no muy ambiguos. por no hablar del presente sin futuro. Anaya salió a decir que estaba en contra de esto y que esto no iba a bajar la inseguridad. Yo le pregunto a Ricardo Anaya, ¿y él qué sabe de este tema? Pues sí, habrá que estar muy al tanto. Vienen temas y tiempos muy que van a ser definitivos en cuanto a la discusión, y también sería muy interesante ver las plataformas de los precandidatos para abordar este tema que es muy sensible para la sociedad y que por desgracia deja dolor en muchas regiones del país. Santiago, nos tenemos que ir a pausa, te abrazamos, gracias por estos minutos y seguiremos en contacto con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, igual. Que estés muy bien. Es Santiago Roel, director de este ejercicio que se hace. Él es director y fundador de El Semáforo Delictivo. Una pausa, son ya las 8:40.